El problema, si en un triángulo ABC, BM, el segmento BM, es la mediana del lado AC, demostrar que los vértices A y C equidistan de la mediana BM. Vamos a hacer eso. Entonces tenemos aquí el triángulo ABC, sus respectivos ángulos. Vamos a trazar la mediana que nos han dicho. ¿Qué era una mediana? ¿O qué es una mediana? Una mediana es una recta que parte del punto medio de un lado, como este está partiendo del punto medio del lado AC, y termina en el vértice opuesto, pues ahí va, terminando en el vértice opuesto. Entonces, esta es la mediana BM, nos han dicho, ¿no? Ahí está, le han llamado BM. Bueno, pues entonces, este va a ser el punto M. Ya está, esta sería la mediana BM. Ahora, ¿qué nos dice el problema? Nos dice demostrar que los vértices A y C equidistan de esa mediana, la mediana BM. O sea, este punto equidista, o sea, bueno, a ver, lo diría de otra manera. Este punto diste una distancia respecto de esa recta. Y esa distancia va a ser igual a la que dista este punto. Dibujando se va a notar mejor. ¿Cuál sería el punto, perdón, la distancia mínima desde el punto A hasta una recta, hasta esa recta, hasta DM? Pues forzosamente tiene que ser de color la perpendicular. Ahí está. Esta recta es perpendicular, de 90 grados. Es de 90 grados. A esta distancia le vamos a llamar, podríamos llamar, mejor dicho, este punto le podemos llamar D. Llamémosle D. Tenemos A, B, C, M y aquí está D. Entonces, esa es la distancia desde el vértice A hasta la mediana. ¿Sí? Bien. Dice que eso tiene que ser igual a la distancia del punto C a la mediana. ¿Cuál sería la distancia mínima? Bueno, distancias son muchas. Esa es una distancia, ¿no? Que coincide con un lado. Puede haber otras. Esta es una distancia. Esta es otra distancia. ¿Cuántas puede haber? Infinitas. Esta sería otra. Y así, las que fueran, infinitas. Pero yo necesito obtener la mínima, como en este caso. Igual pasa acá. Hay esa distancia, hay esta otra distancia, e igual hay infinitas. Pero no necesitamos estas. Necesitamos la mínima, la más corta. Siempre va a ser una perpendicular a esta recta. Entonces lo mismo, estas no nos sirven. Necesito una perpendicular a esta recta que termine en el vértice. ¿Para eso qué puedo hacer? Necesariamente debo extender esa mediana. Sigue siendo la mediana, la extiendo. Entonces voy a dibujar. Ahí. Lo voy a cortar, solo por fines gráficos lo voy a cortar. Nuevamente, esto es 90 grados, es un ángulo recto. Aquí se ha generado un punto, que es ese punto, que le vamos a llamar E. Entonces, lo que debemos demostrar es que esta distancia es igual a esa distancia. Eso nos está diciendo el problema. Entonces, que este punto equidista de esta recta, lo mismo que este otro punto. Estas distancias son iguales. ¿Cómo demostramos eso?
vamos a graficar. Ya. Este ángulo, que le podemos llamar alfa, beta, gamma, llamémosle delta. Este ángulo delta, ¿dónde se repite? Aquí, ¿no? Bueno, ahí está el ángulo delta, se repite en ambos casos. ¿Qué más? Sabemos que este punto M es un punto medio, por lo tanto la distancia CM, esta distancia es igual a esta otra, a M. Ambas son iguales. Entonces vamos anotando. Vamos a ver, perdón, para el dibujo. Entonces tenemos un principio que el ángulo delta ya, el ángulo, a ver, no estoy pudiendo corregir esto. Ahora sí. El ángulo delta se repite. Haremos a el ángulo delta se repite a ambos lados del lado AC respecto del punto M. O sea, aquí es el punto M, este ángulo se repite acá. Eso estamos diciendo. Continúo. Dijimos que M es un punto medio. Esto es una mediana, entonces parte de punto medio hasta vértice, opuesto. Si este es un punto medio, por lo tanto, AM es igual a CM. Entonces, podemos anotar eso. AM es igual a CM. Ya. Esta distancia es igual a esta distancia. Ya hemos determinado eso. Y estos dos ángulos son iguales. Pero además, este ángulo es igual a este ángulo, que son ambos son 90 grados. Entonces, si eso ocurre, ¿será que ese triángulo, el triángulo ADM, ese triángulo, ¿será que ese triángulo es igual que este otro, que lo voy a graficar, que ese otro? Sí, ¿no? Tiene un ángulo y tiene una distancia y tiene otro ángulo. Son dos ángulos y una distancia que son iguales en ambos casos. Por lo tanto, necesariamente los triángulos son iguales. Y si los triángulos... vamos a anotar eso. Como lo hemos llamado, el triángulo ADM. Pondremos otra cosa antes. Ya. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que este ángulo es igual a este ángulo. Digamos, son ángulos rectos, son 90 grados. Por lo anterior,
el triángulo, dijimos, ADM es igual al triángulo pues este otro, CEM, a ese triángulo, CEM. Ya podemos sacar una conclusión. Entonces, como ese triángulo es igual a ese triángulo, necesariamente la distancia AD es igual a la distancia EC. Estas dos son iguales. Bueno, si los triángulos son iguales, pues esas también tienen que ser. Ya está. AD es igual a CE. AD es igual a CE. Y es lo que queríamos demostrar, ¿no? Que la distancia desde este vértice hasta la mediana equidiste con la distancia de este vértice a la mediana, o sea que sean iguales. Y pues ya vimos que son iguales. Entonces, según lo que se quería demostrar. Según lo que se quería demostrar. Y eso es todo. Ahí está la respuesta, bueno, y está demostrado. Con eso vamos a detener este video.